Y entramos al segundo periodo, que abarca de 1911 a 1953. Los toros en este periodo siguen siendo salvajes, procedentes de los mismos lugares, puneros, y proceden del obsequio que hacen el Colegio San Juan, los alumnos del Colegio San Juan y los campesinos de las estancias de Yazavilca, Cabracancha y Urayaco. Esto nos indica que las instituciones o quienes sostuvieron las fiestas inicialmente fueron precisamente los alumnos del Colegio San Juan, que obsequiaban varios toros por cada salón, y los campesinos de Yazavilca, de Cabracancha y Urayaco. Los toreros aquí ya tenían conocimiento y destrezas taurinas, ya iban vestidos de luces, y además de don Juan Fernández Lorenzo el Vizcaíno y sus compañeros Villaverde y Chiclayano, alternan los locales Lázaro Guamán, Ruperto Llamotanta, con Ricardo Lafón, apellidado El Trueno o llamado El Trueno, Chicuelo, Pedro Espejo y Charlosa. Luego van llegando otros toreros, por ejemplo, como el Cajabambino Salcedo, que toreó entre 1916 y 1924, Ricardo Lafón, El Trueno, que toreó en 1925. Aparecen las corridas bufas con la presencia de Charlot, Chapín y el Puerto Mangas entre 1927, el 29 y el 35. El Granero, el Sargento en 1937. Pedro Espejo, Moyano de Lima, Antonio Zamorano en 1940. En 1941 debuta en Chota Adolfo Rojas el Nene, cuando tenía 15 años de edad, y fue traído a Chota por el padre Emiliano Domínguez. Alterna junto con Miura, Quintanilla y Brazo Fuerte en 1942. Luego Sosember, López y Claverías en 1945. Y finalmente Paco Céspedes, torero chiclayano muy conocido por la afición taurina. Las corridas se ordenan según la costumbre taurina de esa época. Ya aparece el paseillo, que solamente lo hace el matador con su ayudante. Al ayudante se le llamaba el capeador. La lidia se divide en capa, banderillas y muerte. Ya empieza a usarse el capote y la muleta. El matador ejecuta los 3 tercios, él solo. En el tercio de banderillas se colocan 1, 2 o 3 pares. Y los toros ya son designados con nombres. La muerte se ejecuta con estoque. En cuanto a la plaza, sigue siendo la plaza de armas, de forma rectangular, hasta 1912, en que se inaugura el templo y pasa la locación a la Plaza del Ganado, que después de 1924 pasa a denominarse Plaza Alcázar, ubicada detrás del templo y donde es ahora el mercado central de la ciudad. En 1950, por realizarse la construcción del actual mercado central, la locación cambia al denominado Corralón, que es el actual local de lo que fue el frigorífico pesquero zonal en la calle Gregorio Malca. Y en 1953 la locación pasa al terreno denominado el Panteón Viejo, que es el local que ocupa ahora el Instituto Superior Pedagógico Público, que antes ocupaba la Escuela Normal Nuestra Señora de Chota. Aquí ya desaparecen los mayordomos en esta segunda etapa y aparecen los procuradores, es decir, las personas que procuraban que la fiesta se realice. De ahí viene su nombre de procuradores. Eran personas designadas por la municipalidad que a través de donaciones de toros, de erogaciones, de limosnas, de venta de lugares para la construcción de palcos en la plaza, sustentaban económicamente la realización de la feria.
por eso es que aparece la imagen llamada del San Juan Limosnero, que era una imagen pequeña con la cual los miembros del comité salían todos los días a pedir limosna por las diferentes calles de la ciudad y los domingos en las plazas del mercado y del ganado. Y aparece también la diana, es decir, la música ejecutada por la banda, cada vez que uno de los aficionados daba más de 50 soles de erogación, le tocaban su diana. Y mucho en la puerta de su casa. Y muchos se entusiasmaban por la diana y hacían esfuerzos para erogar los 50 soles. Son muchos los aficionados que ofician como procuradores en esta época, en este periodo. Y largo sería enumerarlos, por lo que solicitaré a los presidentes de los diferentes comités de este periodo, dentro de los cuales tenemos a don Abelino Vergara, a don Almanzor Regalado, a don Miguel Rubio, al capitán Alejandro Saldaña Lavedra, al padre Emiliano Domínguez, al doctor Guillermo Montoya Villacorta, a los profesores del Colegio San Juan, al doctor José Soto Cadenillas, y los procuradores vitalicios, don Julio Linares Regalado, don Antenor Tantaleán Zorrilla, don Antonio Rubio Ciesa, don Porfirio Rojas Barbosa y don Máximo Bravo Bravo. Considero un acto de justicia traer sus nombres a nuestra memoria, porque gracias a ellos tenemos la fiesta de San Juan de Chota. Los hechos importantes en este segundo periodo son los siguientes. En la feria de 1924 tiene lugar la primera corrida bufa en Chota, con el torero Peterete. En 1925, el diestro Ricardo Lafón, llamado El Trueno, ejecuta la suerte de don Tancredo, una suerte que consiste en esperar al toro parado sobre una silla, vestido con un manto blanco y totalmente con el silencio del público y totalmente estático. El toro se acerca al torero, si lo embiste, mala suerte, o si no, salió la suerte del Tancredo redonda cuando el toro no lo embiste. Pero cuando el toro no lo embiste, el público de Chota no se sentía satisfecho, porque para que la fiesta sea buena en Chota tenía que haber más de un muerto, ¿no? Y entonces aparece aquella copla que dice: cuando un toro hace el Tancredo y no embiste, deshonra a la vaca que lo parió. Las dos últimas tardes de la feria de 1929 fueron organizadas por el campesinado. Ahí no hubo procuradores, los campesinos se organizaron para hacer las dos últimas tardes de esta feria de 1929. Las corridas de 1930 ya son comentadas en la crónica taurina por el periódico local La Verdad. En 1934 se inaugura el monumento al coronel Alcázar y las corridas se realizan con el monumento en el centro de la plaza, el cual además es utilizado como burladero. Es la primera plaza del mundo que tiene un burladero en el centro mismo de la arena. En la primera tarde de 1934 torean los yaucanos, y en la segunda se produce la presencia de una cuadrilla de toreros señoritos alumnos del Colegio San Juan. Esta cuadrilla estuvo conformada por don Vicente Villacorta, por don Abel Carvajal, don Antonio Regalado, y la cuadrilla de alumnos tacabambinos, conformada por don Herminio Díaz Medina, don Emiliano Galvez y don César Cardoso Sánchez. Los tres tacabambinos, por eso se les dio el nombre de cuadrilla de tacabambinos. Los toros de esta corrida de señoritos y de campesinos fueron de la hacienda de Chetilla, obsequiados por don Vicente Villacorta. Este año también aparece por primera vez un juez, y debuta como juez de lidia don Juan Fernández Lorenzo, el vizcaíno. En 1935 torea por última vez el vizcaíno dupla con Charlotte, ya que
Ese mismo año, el 5 de noviembre, fallece, declarándose año de duelo para la afición taurina de la región. En el programa de 1940 aparecen por primera vez los nombres de los banderilleros o peones de brega, que son el Espartero y Zamorita. Y como dije, en 1941 es el año especial en que se realiza el debut del Adolfo Rojas, el Nene, en la plaza de Chota. Se le llama el Nene porque precisamente debutó como torero teniendo 15 años. 1941 es un año especial precisamente por ese gesto del Nene de debutar en Chota. Y por primera vez en ese año también llega una banda foránea a amenizar la fiesta. Es la banda de San Pedro de Lloja. Posteriormente, en 1942 ya viene la banda de Zócota, en 1943 la de Bambamarca, y en 1951 la banda de San Juan de Licupís, perdón, la de San Juan de Cujillo, de San Juan de Cujillo, cuyo director era el maestro chotano don Alfredo Tapia. Y él viene a Chota con su banda voluntariamente a amenizar la fiesta de 1943. Y comparte esta amenización con la banda del ejército de Lambayeque, que fue traída por el entonces capitán don Óscar Linares Núñez. En el año 1949, por iniciarse la obra del actual Mercado Central, tiene que improvisarse como plaza el llamado Corralón, o el local del antiguo frigorífico pesquero. Y en 1950, por falta de locación, no se realizan las corridas de toros. En vista de lo sucedido en 1950, en 1941 se designa un comité reorganizador bajo la presidencia del doctor José Soto Cadenillas, el cual adopta ya un comité con estructura orgánica, es decir, tiene un presidente, un vicepresidente, un tesorero, otro tesorero, secretario y vocales para cada una de las actividades que tienen que realizarse. Se habilita el corralón y se realiza exitosamente las ferias de los años 1951 y 1952. En 1951 se reinician los despejes que estaban a cargo de los chalanes chotanos, encabezados por don Román Saucedo, y también un despeje de manolas chotanas a caballo, encabezadas en esa época por la señorita Felicia Villanueva y nuestra conocida Anita Verástegui de Torres y otras damas chotanas que actúan como manolas en la feria del 51. Con esto terminamos entonces la primera etapa y nos abocaremos a la etapa intermedia. Esta etapa abarca desde el año 1954, en que se lidia el primer toro de casta, y abarca hasta 1969, en que se inaugura la primera etapa de la construcción de la plaza fija El Vizcaíno. En esta etapa, los toros son adquiridos ya por un comité designado por la municipalidad y organizado, como dije antes, con cargos específicos para cada uno de sus miembros. El comité continúa con la erogación de limosnas y recibiendo los obsequios de instituciones y aficionados en cuanto se refiere a toros, especialmente de quienes aspiraban a cargos políticos. Los candidatos a senadores, diputados, alcaldes en esa época tenían que obsequiar definitivamente su toro, ¿no? Y si salían elegidos, hasta dos. Entonces ahí se aseguraba un poco la presencia de los cornúpetas en la plaza. Se lidia por primera vez, como decía, un toro de casta procedente de la ganadería de Salamanca, que pertenece a la hacienda de Chiclín en La Libertad. El toro fue obsequiado por los vecinos del barrio Cajamarca
Y los vecinos encargados de su adquisición fueron don Luis Linares Núñez y don Pacífico Tapia González, apoyados en Trujillo por el eminente chotano don Julio González Cieza. A partir de esta fiesta, los carteles registran toros de la ganadería de Salamanca en 1954 y 60, la viña en el 55, 56, 59, 62, 63, 67 y 69, y Éncala el 57, el 58, el 59 y el 61, Chuquizongo el 65, La Pauca el 66 y el 68, y el 69 la ganadería de Chetilla. Los toreros ya asisten con sus vestidos de luces y acompañados de un subalterno. Aparece el mozo de espadas chotano Telésforo Chuyán Núñez, que por muchos años realiza esta tarea. Ya los toreros portan todos sus bártulos, es decir, su capote, su muleta, sus espadas, su capotín de paseo, y torean en chota Paco Céspedes, Salomón Vargas, el gitano, Adolfo Rojas el nene, Antonio Navarro, Humberto Valle en 4 ocasiones, 57, 60, 61 y 62, José Santa Cruz, el sevillano, Rafael Santa Cruz, que en esa época era la luminaria del toreo peruano, el llamado el Negro Santa Cruz, hermano de Nicomedes Santa Cruz, Rogelio el Tieso Cervantes, Telmo, Hugo y Ricardo Bustamante, Rafael Jara, Lucio Requena, Juan Urquizo y Ramón Abascal. Son los coletas de esta temporada. Aparecen ya subalternos famosos también, como por ejemplo Angelillo, o sea Ángel Solimano, con su hermano Julio Solimano, Chatillo, Félix Rivera, Antonio Navarro, Juan Poma, Augusto Velázquez, Manolo López, Fotio, Luis Granda, Leonardo Palacios, entre otros. Los hechos saltantes de este periodo son que en la feria de 1954 se despide de su tarea como procurador de las fiestas don Antenor Tantaleán Zorrilla, por lo que en la primera tarde taurina se le hace un homenaje especial. En 1961, la feria se realiza en homenaje al centenario del Colegio San Juan de Chota. Por este motivo se publica un programa en el que se incluyen los carteles. Se establecen trofeos de oro y plata, obsequiados por los hermanos Norville y Esperanza Guerrero Silva, y animan la fiesta las bandas de los colegios San José de Chiclayo, dirigida por el famoso Victorino Amaya, o Zapa Amaya, en competencia con la banda del colegio San Juan de Chota, dirigida por el famoso segundo Micho Portilla. Fue un espectáculo la competencia entre ambas bandas escolares dirigidas por tan eminentes directores, eminentes músicos, el Sapo Amaya y el Micho Portilla. En esta corrida se improvisa un picador, porque el picador que se había contratado no llegó. Entonces se buscó a un señor Irigoyen de Cañafisto, que tenía un hermoso caballo alazán. Le pusieron unas anteojeras y lo soltaron al ruedo al caballo, que al verse privado de su visión comenzó a corretear por la plaza dándose contra las barreras, por lo que tuvieron que suspender al improvisado picador. Felizmente no llegó el picador, porque los toros de ese año de Éncala defraudaron por su tamaño, eran cuasi becerros, ¿no? Para un torero tan grande que medía como 2 metros, que era Santa Cruz, lo sujetaba con una mano nomás en el testuz a los pobres toritos. Fue una decepción de la ganadería de Éncala ese año. Ese año también se realizaron despejes, primera tarde con una presentación gimnástica de los alumnos del Colegio San Juan, que cumplía su centenario, y la segunda tarde con un desfile de las reinas del centenario,
que vinieron de Trujillo, de Chiclayo, del Club Unión de Chota y de los estudiantes sanjuanistas. En 1962 nuevamente se cambia la locación a un terreno adyacente porque se comienza a construir el local de la escuela normal, un terreno adyacente al terreno de la escuela normal de propiedad del señor Antonio Vázquez. El año 1963 preside el comité el doctor Jerónimo Saldaña Mejía y se vuelve a cambiar de locación, esta vez al terreno que ahora ocupa la UGEL, la Unidad de Gestión Educativa. Al final de la calle, bueno, al final era en esa época, ahora ya está en la mitad del pueblo, la calle Gregorio Malca. Torean los hermanos Bustamante y Ricardo debut como señorito, y este debut causa la indignación de la afición, y la afición indignada mete a la plaza y los suelta un carnero picador, que los toreros no se atreven a torear, no porque le tenían miedo, sino porque no debían hacerlo. Ellos eran toreros, no carnereros. En 1965, vuelve a cambiarse la locación a la Pampa de don Antonio Rubio, siendo presidente de la festividad nuevamente el doctor José Soto. La Pampa de don Antonio Rubio es el terreno que ocupa actualmente el Coso El Vizcaíno. En 1966 se presenta el primer torero extranjero que llega a Chota después del Vizcaíno, que fue Lucio Requena, procedente de Venezuela, torero venezolano Lucio Requena, cuya característica principal era matar con la mano izquierda, manejar el estoque con la mano izquierda. En 1967, el regidor don Julio Linares presenta en el Consejo Municipal el proyecto de expropiación del terreno de la Pampa de don Antonio Rubio. En 1967 preside el comité también don Julio Linares y se conforma por primera vez un comité femenino. Este comité femenino es presidido por la señora Soledad Torres de la Cruz e integrado por las señoras Carmen de Carvajal, Loti de Castillo, Teresa Renzo. Estas tres señoras eran esposas de personajes no chotanos. La señora de la Cruz era esposa del jefe de la Caja de Depósitos en esa época. La señora Carmen Carvajal del jefe del Ministerio de Cultura, el ingeniero Carvajal, y la señora Loti Castillo del jefe de la Policía de Investigaciones del Perú, que son complementadas por la señora Teresa de Renzo, esposa del capitán de la ACT, de la circunscripción territorial. Son complementadas por las chotanas Elba Tantaleán, María Díaz Ramírez, Adela Díaz Alarcón, Marlene Guerrero Figueroa, Manuela Pérez Calderón, Esperanza Hidrogo y Teresa Campos. Se deja manifestación por primera vez la afición taurina femenina en Chota como elemento participante dentro de la organización de las corridas de toros. Adquiere la mujer chotana protagonismo en las corridas de toros. En 1968 se culmina el proceso de expropiación del terreno y se realiza la ceremonia de colocación de la primera piedra para la construcción del Coso Taurino El Vizcaíno. En este año también, una vez llevada a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra, se inicia la construcción del foso. Esta obra es dirigida por el doctor Jorge Tantaleán, que era en esa época concejal de obras públicas, y por don Julio Linares, concejal ponente de la expropiación de la plaza de don Antonio Rubio. En 1969 se inaugura la primera etapa del Coso Taurino. Y pasamos entonces a la etapa moderna o etapa actual.